bienvenidos a Psicoterapia para Llevar. Este es nuestro último episodio de la segunda temporada y estoy a punto de cantar Lástima que termine. Pero además estoy muy emocionada porque el tema que vamos a tocar hoy está horrible, pero jugoso. ¿No? O sea, es un tema... Pero carnoso. O sea, horrible, pero carnoso, así. Pues son de esas cosas que despiertan mi demonio interior, güey. Sí. Así que no puedo el coraje. Y fíjate, no solamente tuyo, Marta. O sea, es un tema que seguramente le mueve el morbo y la curiosidad y le interesa a muchísimas personas. De hecho, es un tema que nos han pedido y que ahorita con el contexto que se está dando, seguramente habrá más personas interesadas en esto. Entonces... Pues me acompañan como siempre Marto. Hello. Juano. Hola. Y nos acompaña nuestro productor, que además es historiador y especialista en todas estas cosas y creímos que era la persona más adecuada para venir a echar el chisme con nosotros el día de hoy y para echar la psicoterapeada, ¿no? La psicoterapeada de cada sábado. Así como que especialista, no, me encanta el tema, o sea, me fascina y ahorita que me invitaron me puse a leer muchísimas cosas que ya había visto antes, pero de nuevo me da este ataque del síndrome de impostor, gracias por invitarme, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Este es un episodio en realidad para hablar de tu síndrome de impostor. Sí, ¿verdad? O sea, te mentimos. Es una intervención. Sí, lo sabía. Te mentimos, no vamos a hablar de cultos, vamos a hablar de síndrome del impostor, en seguro realidad, sí. ¿no? Y bueno, como lo dijimos, específicamente el episodio de hoy va a tratar de cultos, de sectas, de estos líderes mesiánicos que hacen uso de las vulnerabilidades de las personas para jalarlos y de menos sacar lana, ¿no? De menos, porque de menos, sí. Hay cuestiones de abuso sexual que ahorita está muy como en la mira por todo lo que se abrió con respecto a la denuncia que puso Mayre Wink y otras chicas contra Ricardo Ponce, ¿no? Y que además esto ha movido, creo que también sería importante como contextualizar un poco que normalmente el tema de los cultos se daba mucho en Estados Unidos, pero en los últimos años ya llevamos 2 en México porque teníamos una célula importante en NXIVM y pues ahorita está, ¿no? Entonces también será interesante ver qué está pasando con México en esta situación. Y había otro, ¿no? En México. El que claro, el de la luz del mundo, ajá, ¿no? La luz del mundo también. ¿Cómo se llama este señor? ¿Nazón qué? Algo así, ¿no? No sé, bueno, pero que estaba como en un tema religioso, pero ¿no? Sí, o sea, que se movía desde ese punto más pero religioso. ya tiene las denuncias de todavía... fraude y de acoso sexual y de violación a menores y así. Y no se movía, se sigue moviendo porque hay, al menos en Puebla, 2 sedes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Sí, la otra vez iba manejando una iglesia divina, enorme, lujosísima. Están horribles, güey. ¿Qué le ves de divina? O sea, bueno, se me ven refiero a como... O sea, estaba como muy grande. Sí, como impresionante. Muy impresionante. Muy espléndida. Muy espléndida. Imponente, ¿no? Y distinta. Se ven como diferentes. Pues, porque aparte tienen un laminado de oro y no sé qué tanta mamada. Sí. Y es que si hay algo que hemos aprendido de la Iglesia Católica es que hay que echarle un chorro de oro a los templos para olvidar los abusos sexuales, fíjate. Ya lo hemos aprendido. Así se disimulan un poquito. Así se disimulan. O sea, como que entras y ya ves el oro y te distraes de que violan gente, ¿no? Que violan niños. Que violan niños, niñas y todo, ¿no? Entonces, pues le vamos a entrar a este tema que está rudo. Yes. Está muy caliente ahorita, ¿no? O sea, este tema está caliente y que, como les decía, nos han pedido a través de redes que hablemos como de pseudoterapias, que hablemos de esta clase de cosas que son fraudes, ¿no? Entonces, pues, no sé quién quiere empezar. A ver, no sé si valga la pena como primero definir qué es una secta. Espera, justo antes de esto, a mí me gustaría hablar un poquito como de o sea, de por qué, ¿no? O sea, de por qué al ser humano... ¿Cuál es el caldo de cultivo para esto? ¿Por qué al ser humano le atraen estas cosas? Y es justo lo que ahorita me puse a revisar de que me invitaron aquí al programa. O sea, está bien estudiado que, bueno, obviamente somos animales sociales, ¿no? Requerimos de otra persona. No, es muy raro que nos podamos valer por nosotros mismos, ¿no? Requerimos siempre del otro, claro. De comunidad del otro, tanto como para sobrevivir como para definirnos a nosotros mismos como personas, ¿no? Entonces hay esta necesidad de propósito, esta necesidad de pertenencia y por lo mismo de que somos sociales, creamos los seres humanos una capacidad de comunicación, ¿no? De generar símbolos y de generar ideas que podamos compartir entre un gran número de nosotros para poder construir
cosas, ¿no? Todo esto si quieren leer más de esto, porque es súper interesante, viene en Sapiens, que de Yuval Noah Harari, es un libro espectacular. Sí. De animales a dioses, creo que le pusieron en español. Entonces habla mucho de esto, ¿no? Entonces esta generación de símbolos, esta generación de ideas compartidas es lo que nos ayuda a organizarnos y a crear civilizaciones y hacer grandes proyectos que uno solo no podría hacer nunca, ¿no? Ahora, el lado maligno de esto, pues son estas cosas, ¿no? Son los cultos que igual estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo símbolos, pero el fin es un poquito más macabro, ¿no? El fin es el enriquecimiento o el abuso sexual. Y que además, o sea, creo que precisamente actualmente, a ver, o sea, contamos como con una epidemia de aislamiento, ¿no? Contamos también con lo que estaba mencionando Betsa hace unos momentitos, o sea, el fracaso de la religión organizada, ¿no? O sea, por supuesto también está como el gran deseo de encontrar significado en un mundo capitalista y horrible en donde cuesta un chingo de trabajo encontrarlo. Y la polarización también. O sea, la polarización de las masas. Puede ser, claro. Y también lo veo como desde una cuestión... O sea, las redes sociales también permiten hoy en día que estas ideas se propaguen mucho más rápido, en chinga, ¿no? Entonces ya ni siquiera necesitas estar ahí corpóreamente y tener tu secta, sino que desde tu canal de YouTube puedes, ¿no? Crear tu culto. Sí, de hecho, yo les traía la propuesta de que por qué no hacíamos nuestro propio culto. Yo estoy ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Ya. Entonces, vamos a llevar su culto para llevar. Sí. Y precisamente creo que estos factores hoy en día hacen propicias a las personas a caer en este tipo de circunstancias y cosillas. De hecho, eso es uno de los factores que llevan, ¿no? O sea, igual está bien estudiado que tiempos turbulentos, o sea, tiempos de cambios, tiempos, aunque sea muy individual, o sea, que te cambiaste de trabajo, te cambiaste de casa, te vas a vivir a otra ciudad, o rompiste una relación. Exacto, ¿no? Y pues ahorita que decía Juan lo de la polarización y que tú dices tiempos violentos, pues exacto, ¿no? O sea, es a lo que voy, tanto en un entorno muy personal o muy individual hasta en grandes cambios como una pandemia global que seguimos viviendo todavía. Son momentos que nos ponen aún más sensibles, aún más vulnerables a este tipo de cosas, porque es donde más requerimos sentido, comunidad, comunicación, amistad, o sea, algo que me defina, ¿no? Y pues... Y que me dé sostén y que le dé sentido a todo. Exactamente. Sí, porque además ahí hay otra cosa que tú y yo compartimos mucho. Ustedes saben que JP y yo somos muy existencialistas. A eso iba. Y que a veces rayamos un poco en este nihilismo de nada tiene sentido. Entonces, muchas veces la gente busca, o sea, cuando contacta con este vacío existencial, busca algo con que llenarlo porque el vacío se vuelve intolerable, ¿no? Y entonces hay quien lo llena con cosas naturales, materiales. Por favor, ponme un point, ¿no? Hay quien lo llena con cosas materiales, hay quien lo llena con relaciones, con adicciones, con todo. Hay quien lo llena con una creencia espiritual y ya vemos la gente como JP y yo que solo nadamos en nuestro vacío existencial. Que no la necesitamos llenar. No necesitamos llenar, nadamos en el vacío, ¿no? Y en la inercia hacia la muerte. Y es exacto lo que iba a decir. O sea, el mundo, y lo dijimos en el podcast de las teorías de conspiración, ¿no? A mí, perdónenos, el universo no tiene sentido. O sea, el mundo es cruel y es indiferente y no le importa. Claro, el universo está ocupado expandiéndose, haciendo colapsar estrellas. O sea, le vale madre si te encuentras a tu ex. En su entropía, le vale madre tu ex y tú. Le vale madre. Por más que queramos encontrarle algo bueno a esta vida, es muy difícil, es muy complicado. O sea, el mundo es indiferente y es injusto y es horrible. Sí. Mientras más rápido nos acostumbremos a... Exacto. No es cierto, no, pero... No, sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso yo eso lo uso como herramienta terapéutica. O sea, yo le digo a la gente, a ver, claro, la existencia no tiene sentido en sí misma. Tú se lo creas. Exactamente. La vida es cruel y es difícil, sí. O sea, entre más rápido captes eso y entonces entiendas que está en tus manos hacer de eso algo menos tortuoso y mejor y feliz del breve tiempo que tenemos para existir. Sí, a través de cuidar tus relaciones. Claro, más fácil, ¿no? Y mejor vas a vivir, pero entre más te pelees con eso y quieras huir, pues peor tantito. Entonces, podríamos decir que incluso una persona que carece de sentido o que carece de aquello que le está dando sentido a su vida, se vuelve también una persona
perfecta para poder caer en alguna de estas sectas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Sí, pues siento que es una de las características, ¿no? Que lo hacen vulnerable. Otra, yo también, al igual que lo mencionamos en el podcast de teorías de la conspiración, creo que es la poca capacidad de pensamiento crítico. Ajá, ese es otra paradoja de los momentos del momento en el que vivimos, ¿no? Tenemos pues tan fácil el acceso hoy en día a todo el monte de conocimiento que hemos generado a través de 10,000 años de historia prácticamente que tenemos como seres humanos, como humanidad. Tenemos un acceso súper fácil y en una gran parte gratuito gracias al internet. Así, tienes una supercomputadora en tu bolsillo. Sí. O sea, la computadora que traes en el bolsillo es más poderosa que la que llevó al Apolo 11 a la Luna. Sí. Úsala, ¿no? Tenemos, o sea, ya de menos Wikipedia, ¿no? Que yo defiendo mucho Wikipedia. A mí, yo amo y adoro Wikipedia. Hay que popularizar el conocimiento. La neta, sí, Wikipedia es espectacular. Hay que saber usarla, obviamente, porque todo es... Hay que tener criterio, es lo mismo, exactamente, ¿no? Pero no lo usamos, ¿no? Nos da flojera leer. Queremos entretenimiento de 30 segundos en TikTok. Queremos videos rápidos porque no me quiero involucrar en 2 horas de película o 2 horas de documental. ¡Oh, la madre! Pues, pero ¿sabes qué? O sea, creo que esta cuestión de que haya mucha información no significa que sabemos cómo filtrar esa información. Exacto. O buscar porque también se vuelve desechable, información, ¿no? O sea, también estamos hablando de información y vamos a decir como conocimientos que al final son desechables y al hacerse desechables no promueven justo este pensamiento crítico. Exacto. Hay una cosa que filosóficamente me gusta mucho recordar para poder entender bien esto, pero tiene que ver con la liquidez. No sé si lo hayan escuchado en algún momento, Bauman. La liquidez de Sigmund Bauman. Las sociedades líquidas. Las sociedades líquidas, el amor líquido, donde justo, digamos, cada vez la sociedad de ir a algo sólido o algo concreto, como por ejemplo un libro o como por ejemplo pensamientos críticos e inclusive que en algún momento pudieron ser dogmáticos, ahora más bien se vuelve todo líquido. Y en el mundo de la liquidez y en el mundo de la subjetividad, todas las realidades pueden caber. E inclusive si un señor con cara de chacal y barba me dice que lo que tengo que hacer es lo que sea. ¿Sí me explico? Si un señor con cara de chacal y barba que te va a cobrar 50,000 pesos para ir a su retiro a Bacalar, te dice que te tiene que tocar ahí. 55 pues bueno, vamos viendo, ¿no? y esa es otra. Bueno, ahí ya entro como tal vez a un poco de mi ¿cómo decirlo? Incomodidad personal, si queremos decirlo de alguna manera. O sea, porque también siento que estamos en un momento donde está esta frase, hasta la noté aquí, súper como medio popular y medio bonita. Bueno, se oye muy bonita que es que todas las opiniones son válidas. A ver, no, perdóname. Sí, no, la neta no todas las opiniones son válidas. O sea, no es igual de válido el güey que te dice la tierra es plana que el güey que te dice, mira, ya hice los estudios y la tierra es redonda, güey. O sea, aquí está la matemática que lo prueba. No es lo mismo, no es igual de válido. O sea, perdón, por más horrible y por más agresivo que suene. No. O sea, una opinión no es un hecho. Exactamente. Ese es el punto. O sea, tú no sé qué quieras opinar, pero al final eso no es un hecho. O sea, la tierra no es plana, no es un hecho. No, y tú mismo lo puedes ver con a dónde te llevan estas opiniones, ¿no? Porque si tú tienes tu opinión que la tierra es plana, no puedes hacer mucho con eso. Pero si tienes la opinión que la tierra es redonda y tienes las matemáticas para probarlo, eventualmente llegas a la luna, ¿no? Porque tienes las matemáticas aplicadas a los movimientos de los planetas y todas las cosas para llegar a la luna. Si tú empiezas con que la tierra es plana, no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no todas las opiniones son válidas, ¿no? Y entonces no sé si esto ya lo podemos conectar de alguna manera a qué son los cultos. Y yo quisiera también dar otra característica relevante de los cultos, que es como esta mimetización del pensamiento. O sea, hay una ausencia de juicio crítico, de juicio de realidad, como dices, ¿no? Entonces de pronto se valida que si todos queremos ahorita hacer una secta para... Es que iba a decir una cosa muy cruel. ¿Sacar dinero? No, iba a decir una cosa peor. O sea, pero si entonces nosotros ahorita nos ponemos a hacer una secta sin ningún tipo de fundamento de realidad y demás, además vamos a buscar como aplanar el pensamiento de los otros para que no haya un juicio crítico y no nos... Por ejemplo, no sé, que hagamos una secta para acaparar todo el estambre del mundo porque creyéramos que el estambre nos va a salvar del apocalipsis, ¿no? Tendríamos que... O sea, es una burrada, ¿no? La primera idea que se me ocurrió era horrible. Entonces ni la voy a decir porque me van a pedrear. Entonces, si de pronto hiciéramos eso, tendríamos que aplastar todo el juicio crítico de las personas para que entonces se unieran y realmente compartieran esta idea absurda, ¿no?
Y a mí hay una frase que me gusta mucho de Walter Lippmann que dice que donde todos piensan igual, nadie piensa mucho, ¿no? Y creo que eso aplica súper bien. Y creo que aplica perfecto al tema de las sectas y los cultos. O sea, cuando ya no somos un grupo de 5 personas, que además 5 personas no pensamos igual, o sea, estamos debatiendo, estamos compartiendo, sino que ya somos 20,000 personas que compartimos exactamente el mismo sistema de ideas y de valores y de procedimientos, por absurdos que sean, entonces ya no estamos pensando, ¿no? Y caemos un poco en este concepto de masa de Freud, ¿no? De donde ya hay como esta, o sea, donde se exacerba una parte como mucho más animal, cero racional, cero como crítica y analítica, y entonces ya solo somos una masa, ¿no? O sea, somos borregos, como también se utiliza en ese término. Sí. Y entonces llegamos a... O sea, y el problema de los cultos y sectas, evidentemente, es que esta ideología o este sistema de creencias resulta ser dañino y extremo, ¿no? Exacto. O sea, entonces, por decir, yo definiría a un culto como un grupo o movimiento precisamente con una ideología extrema, compartida, y que es encarnada por un líder mega carismático. Exacto. El líder es un punto importantísimo. Y fíjense que en estos días que ocurrió todo lo de este güey aquí en México, yo publiqué un pequeño texto como muy general, ¿no? No sobre él, o sea, sino un poco más como en las características de los líderes de sectas que siempre son líderes carismáticos, con muy buen uso del lenguaje, con buena presencia. O sea, normalmente son gente atractiva o que tiene cierto misticismo, que es muy buena para hacer sentir especial a los demás, que sabe cómo llegar, sabe perfectamente identificar una parte vulnerable o las necesidades de otros para llenar esa necesidad, ¿no? Sí. Y yo ponía ahí en el texto, y porque hubo gente que se enervó así de, ¿tú cómo sabes si no es cierto y no es igual, no? Pero al final, todos, o sea, llámese Ricardo Ponce, llámese Kid Raniere, llámese Charles Manson, llámese como se llame, el otro se llama Nazón Merari Joaquín García. Ese, güey. Ajá. Llámese como se llame, al final cumplen estas mismas características, ¿no? Y estamos hablando de una personalidad psicopática, antisocial, totalmente motivada por sus propios intereses y sus propios fines. Y este rollo de yo soy el líder y soy tan bueno que te voy a abrazar, ni madre. Narcisista y explotadora hasta la presa de enfrente. Es como que medio clúster B. Una característica bien importante, ¿no? El narcisismo del líder, ¿no? Sí, claro. O sea, yo... Pero precisamente estaba... Justo, perdón, antes de que se me vaya la idea, justo esta combinación entre narcisismo y antisocial, o sea, entre narcisismo y antisocial es la combinación que hace la psicopatía. Sí. ¿no? Y que además es gente que suele tener un buen coeficiente intelectual. Porque, a ver, ojo, mucha gente idealiza a los psicópatas, porque además sí venimos de una cultura pop que idealiza y ensalza a los psicópatas. Y no solo a los psicópatas, como al crimen en general. Sí, a los asesinos seriales y etcétera, que híjole, ya desde ahí estamos bien pendejos, perdón. Pero entonces, además solemos creer en esta idealización del psicópata, que no hay psicópatas tontos. Y sí hay, o sea, sí hay psicópatas tontos, pero entonces estos, que son narcisistas antisociales igual a psicópatas, con un alto coeficiente intelectual y con un desarrollo de habilidades sociales como bastante perverso y bastante fino, son los que logran hacer este tipo de cosas. Yo, ¿sabes cuál es? O sea, bueno, de los que sé o conozco, como que todos veo que son psicópatas, ¿no? Y tienen este perfil narciso y antisocial. La distinción que haría es que siento que hay algunos que neta están delirantes. Como psicóticos, psicóticos. Sí. O sea, porque por decir, tomando este ejemplo del culto de Heaven's Gate, el que decía que iban a venir unos extraterrestres a hablarnos, que había que matarse todos y que no sé qué tanta madre. O sea, por decir, ese dude, no, o sea, creo que no hay evidencia de que hubiera una onda de explotación financiera o explotación sexual, o no. O sea, él también murió, ¿no? O sea, también se mataron todos. O sea, sino que neta, este güey se ve que estaba esquizofrénico y firmemente creía en esto y su firmeza en la creencia convencía a otros. Y entonces todos se acabaron matando, ¿no? Sí, sí era un true believer, ¿no? O sea, creo que hay líderes de cultos así, o sea, que ellos ya están despegados de la realidad. Y si recordamos, o sea, un delirio tiene por característica que es ultra persistente, que es y que no cede ante la presencia de evidencia objetiva. ¿No? O sea, entonces, güey, eso más bien se llama psicosis colectiva. Eso te iba a decir. Más bien, entonces ahí estaríamos hablando de la psicosis colectiva, donde no necesariamente hay este componente de perversidad.
Exacto, sino que neta ya estamos en otra dimensión. Sí, ya nos y está todo. Este otro tipo de líder que sí, con toda la alevosía, ventaja, conocimiento, llegando al cuasi delirio, pero no. O sea, ganas de chingar. Exacto. Se aprovecha de los otros. Ahí me surge una pregunta, por ejemplo, o sea, que mencionas, que sí es el que realmente se cree el delirio. ¿Sí tiene elementos también como de narcisismo? O sea, sí existe también ese rasgo de personalidad ahí. ¿O es que no podemos generalizar, no lo sé. Más bien a lo mejor es que puede ser que el narcisismo, ahí podría haber casos muy variables, ¿no? Porque podría ser que el narcisismo ya viniera y entonces desde el delirio de soy una persona especial, tengo una misión, ahí se fundara el otro delirio. Sí, como el delirio de grandeza, ¿no? Ahí. O puede ser que, o sea, conscientemente, o sea, que sea una persona que haya tenido alucinaciones, delirios, etcétera, una persona esquizofrénica y que a través de la masa y de los seguidores desarrolle una parte narcisista. ¿No? También otro, y creo que se viene conectando mucho con eso, bueno, porque obviamente son los puntos para identificar un culto. Porque mencionabas, ¿no, Marta? Una filosofía, una creencia extrema, ¿no? Ajá. Siempre, o sea, y esto es infalible para detectar cultos y detectar otro tipo de fraudes. Siempre esta filosofía o esta creencia o esto que te están compartiendo y están abriendo hacia ti es infalible, ¿no? Sí. Es perfecta. Sí. Y regresa y se conecta también con el programa de teorías de conspiración, ¿no? Igual la teoría de conspiración es, o sea, no hay forma de tirarla. De tirarla, nada, no es perfecta, es completamente lógica. Y es lo que mencionabas justo antes de empezar a grabar. Te decía Betsa o sea, cómo diferenciar. Porque hay que avienta la crítica, ¿no? Pues es que la ciencia lo sabe todo. No. A ver, espérate, no estamos entendiendo, ¿no? La ciencia sabe que no sabe todo, por eso sigue trabajando, por eso por eso existe la ciencia, ¿no? Y un punto bien importante de la ciencia que creo que no es bien conocido, o al menos no se conoce mucho, es este factor o esta necesidad o este requerimiento. Al proponer tu teoría científica, se te pide también como el concepto de refutabilidad, ¿no? Si tú propones una teoría científica, tú tienes que, además de explicarla, dar todo tu trabajo, enseñar tu trabajo y tu método y todo lo que quieras, es cómo puede tu teoría caerse. ¿Qué necesita pasar en el mundo o en la experimentación? ¿Qué necesita pasar para que tu teoría se caiga? No, y le comentaba a Marta hace un rato, ¿no? El caso es un científico que se llamaba J.B.S. Haldane, que en algún debate no me acuerdo con quién, le preguntaron así de, bueno, es que tú ya tienes la teoría de la evolución como si fuera tu religión, ¿no? Es infalible, ¿no? O sea, sí, como es perfecta, ¿no? Ajá. Y le dice, no, a ver, espérate, no. Si encontramos conejos en el Precámbrico, esto se cae. Sí, claro, ¿no? Exacto. O sea... Sí, exacto. Si encontramos conejos en el Precámbrico, la teoría se cae, ¿no? Si tú me llegas y me dices que encontraste un conejo en el Precámbrico, entonces sí pones en duda toda la teoría de la evolución. Mientras no lo hagas, perdón, pero esto no se ha caído, ¿no? Claro. Y en los cultos más bien funcionan a partir de un dogma, ¿no? O sea, tú tienes... Y que aquí sí el dogma se extiende a las religiones también. O sea, puede haber una narrativa que no tiene mucho sentido aterrizado históricamente o en contexto, pero hay este dogma o esta creencia, ¿no? Infalible. Y los cultos toman esto para hacer que las personas no cuestionen, ¿no? Y no cuestionen cosas tan atroces como... Ahorita no me acuerdo del nombre del culto, en lo que alguien más habla lo googlearé. Pero había un culto en Estados Unidos donde el líder tenía como 60 años y él hasta escribió un libro de cómo pertenecer y cómo casi ascender, no morir, sino ascender al cielo, y era un culto pseudo católico, ¿no? Y el manual que él escribió decía que tenían que entregar a sus hijos y hijas de 11 y 12 años, o sea, tenían que ser como púberes, a que él y sus allegados tuvieran experiencias sexuales. O sea, en realidad estamos hablando de experiencias de pedofilia y pederastia. A la vez. Porque en el momento en el que ya te salía vello en el cuerpo, o en el momento en el que adquirías estas características ya de adolescente, sexuales secundarias, ya las puertas del cielo no estaban abiertas para ti. Entonces la única manera era que antes de que llegaras a ese punto tuvieras estas experiencias sexuales con estos líderes, y entonces ya automáticamente entrabas en la salvación. Pinche gente hija de puta, güey. A ver, cuestiónalo. Pero es que imagínate cuestionar un pensamiento tan poco salido de la realidad. Y aquí la parte, eso yo lo vi en un documental de Discovery, y
ahí una de las chicas que había sido víctima de esto, ella decía, mis papás me llevaron a la habitación de este güey, ¿no? O sea, mis papás me llevaron de la mano vestida de blanco, porque aparte había toda una ceremonia de vestida de blanco, con no sé qué, con aceite de quién sabe qué chingados. Y mis papás me entregaron a él cuando tenía 11 años de edad y se quedaron afuera de la habitación esperando a que acabara el rito para regresarme a donde vivíamos, ¿no? Y a ver, o sea, precisamente a mí, o sea, me gustaría hacer dos cosas. Una, que acabáramos como de enumerar las características. O sea, esto que estamos nombrando, ¿no? Como de, a ver, hay una jerarquía rígida, se exige como un alto compromiso, hay cero tolerancia al desacuerdo o al como escrutinio, ¿no? Sí, el desacuerdo es castigado. Exacto, ¿no? O sea, quiero que acabemos de nombrar estas características y luego, Betso, o sea, pasemos justo a esto porque, o sea, tú lo dices como, y entonces mis papás me llevaron, y a ver, un ser humano X en la vida, que quien sea, piensa, güey, es que obviamente yo no haría eso jamás, ¿no? O sea, yo no llevaría a mi hijo, yo no bla, 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 bla. Pero no cuentan con que hay todo un sistema de desarme, de mecanismos de defensa y como sistemas de control formal e informal ahí para que tu poco pensamiento crítico sea nulificado y que cualquier intento de salir, o sea, sea súper, súper amenazante. Porque, por decir, eso a mí me pasaba viendo el documental, el de Vow, el de NXIVM. O sea, vi el primer capítulo y dije, güey, es que obviamente yo no llegaría a eso. O sea, yo no dejaría que me marcaran con un hierro hirviente. Yo no dejaría esto y esto y esto y es que abusaran de mí, que bla, bla, bla. Y luego ves todo el proceso por el que pasaron estas personas para llegar a ese punto y dices, lo entiendo, pinches perfecto. Claro. Entonces creo que tenemos que desglosar eso también. Oye, y en The Vow hay una cosa que me parece importantísima y es que está tan bien hecho que tú ves el primer capítulo. Bueno, no sé si les pasó. Está sistematizado, güey. Pero tú ves el primer capítulo, yo dije, ¿dónde me inscribo? O sea, no, es que te lo juro que el primer capítulo está hecho, o sea, como literal, como para vendértelo. Sí, no. A mí me pasa lo opuesto. Ajá. O sea, a mí, o sea, esto que se ve tan perfecto me brinca inmediatamente. Inmediatamente digo, ¿qué chingados esconde esta cosa? O sea, es de nuevo esta idea, ¿no? O sea, la filosofía es perfecta. Esto es todo lo que necesitas en la vida. Y que además promete respuestas definitivas. Cuando me dice, esto es todo lo que necesito en la vida. A ver, espérate. Sí, ¿por qué? O sea, ¿cómo que esto? ¿Cómo sabes qué es lo que yo necesito en mi vida? Yo creo que así te voy a aplicar así el bien compadrazgo. Así, yo creo que nos vienen salvando nuestros rasgos paranoides, amigo. Yo creo que nuestra paranoia nos salva, fíjate. Ahí es como de, esto suena demasiado bien. Esto está muy sospechoso. Y es algo que pueden usar, perdón, los que nos están escuchando. Es como, si se escucha demasiado bien para ser verdad, probablemente seguramente no lo es. Exacto, ¿no? Esto que decía, como que ofrece respuestas o curas definitivas y además, o sea, el líder se pone como este personaje de y yo soy el único que te puede dar la receta o que te puede abrir el camino hacia allá, ¿no? Entonces, por eso también las jerarquías tan rígidas, ¿no? O sea, por decir en NXIVM que tenían este sistema como de los... como listones, como listones que se colgaban y que dependiendo del listón tenían cierto rango y dependiendo del rango te podías hacer ciertas cosas o no, bla, 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 bla. Claro, porque si la jerarquía se cae, vaya el cuento. Hay compromiso. Y cuando una persona se siente comprometida, sobre todo en un lugar donde estás teniendo sentido de pertenencia, hablando de esta necesidad de la que hablabas hace ratito, JP, de pertenecer a un grupo comunidad. Y de comunidad, por supuesto que quitarse el listón, solo es el listón, sí tiene un significado bastante transgresivo para la persona. Sí. Y también hay, o sea, justo lo que decía Bets hace un rato de la chavita que la llevaron sus papás, ¿no? O sea, si la creencia es perfecta, ¿no? Si esto es todo lo que necesitas en tu vida, ¿no? Y obviamente esto muchas veces es, o sea, cuando hablamos de cultos religiosos especialmente, ¿no? Muchas veces, pues esto me lo dijo Dios, ¿no? Sí, o sea, obviamente Dios habla directamente conmigo. Viene de una autoridad mayor, ¿no? Entonces es una filosofía perfecta que no puedes cuestionar, que lo decíamos. No hay pensamientos críticos, no se permite, ¿no? Pensamiento divergente, ¿no? Entonces, si yo tengo la respuesta correcta a todo, o yo tengo la verdad absoluta de todo, pues todo lo que yo haga está bien. Sí, ¿no? Todo lo que, más bien todo lo que el líder hay como haga esta validez hacia el líder, ¿no? Ajá, y entonces como, pues claro que si el líder me pide a mi hija para que se la
lo que sea, pues claro que sí, porque es el líder y él tiene la verdad absoluta, tiene la respuesta correcta o está en contacto con Dios, ¿no? Claro. ¿Cómo lo voy a cuestionar? Y hay otra característica ahí que es la irreemplazabilidad. Ajá. O sea, como el líder es este ente especial y como dice Marta, hay una jerarquía. Por los dioses. Exacto, como dice Marta, hay una jerarquía tan marcada. Nadie puede derrocar a ese líder. O sea, ese líder es vitalicio. Entonces no puede ser reemplazado, no puede ser cuestionado. Más allá de la muerte. Claro. Sí, claro. Caso especial, Corea del Norte. Ajá. Por un país que está en un culto. Venezuela. Bueno, también sí, pero Corea del Norte ya van, o sea, van en el tercero. México con Morena. Te van a perder, te van a perder. Perdón. Sí, o sea, pero finalmente es esta cuestión en donde el líder se vuelve el eje de realidad. Sí. O sea, dejo de hacerle caso a la realidad objetiva, ¿no? Y como además estoy aislado, ¿no? Hay estos métodos de coerción. Si además cuestiono cualquier cosa, se voltean y me dicen, güey, aprende de él o de ella. Ella sí tiene fe y tú no, ¿no? Claro, o sea, claro que el líder se vuelve el eje de realidad. Sí, claro. Y donde además, como decías tú hace un momento, Marta, todos los intentos de salir se vuelven amenazantes, ¿no? Amenazantes en este sentido que puede ser muy humano de ya no voy a pertenecer, ya no me van a proteger, ya no voy a estar con esta gente que me quiere, entre comillas. O amenazantes en un sentido práctico de que verdaderamente hay cultos que amenazan con matar a las personas que salgan, ¿no? O que cuando la persona está dentro de ese culto se da cuenta que el culto está muy enraizado en la política, muy enraizado en la policía, muy enraizado en un montón de cosas y que entonces salir implica estar en un peligro permanente, huir o renunciar a su identidad. O sea, eso también es una cuestión importante, ¿no? Sí. Se ha visto... perdón, Juan. Iba a decir, creo que valdría la pena entonces también como en ese sentido enumerar ciertas características que tiene la persona que entra a un culto, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con este no sentido de pertenencia. Otra tiene que ver con esta poca capacidad para cuestionar o que no tiene un pensamiento crítico, como esto que mencionabas, JP. Y otra bien importante, perdón, es que sí, mira, ya está. Ay, perdón. Ahorita me acuerdo. Es lo que pasa cuando dos ideas están hablando. Vamos a sentar juntos porque además platican mucho entre ustedes. Vamos a separar. O sea, justo cuando estabas empezando a hablar de esto, creo que podemos entrar a esta cuestión de cómo se van cayendo estas barreras en la mente para llegar al fondo del abismo. Y que precisamente el paso número 1 es estar en una posición de vulnerabilidad. Claro. Sí. ¿no? O sea, donde... Es lo que decíamos al principio, ¿no? Exacto. JP, de haber vivido alguna experiencia traumática, dolorosa. Crisis, o sea, ¿no? Ahí es donde precisamente entran, Juano, con lo que acababas de decir de lo de Nexium, con como mercadotecnia, pero que no suena tan far-fetched, que no suena tan extrema, que no suena tan loca. Como en Nexium te vendían la onda de, a ver, es que este es un lugar para la superación personal, para el desarrollo, porque para la motivación. Exacto, éxito en los negocios, empresarial. O sea, porque claro que si entras y te dicen, no, es que vas a ser una esclava sexual, pues sales corriendo de ahí, güey. No. Pero si empiezan con este soft sell, ¿no? Claro. O sea... te empieza a entrar como mantequillita, ¿no? O sea, y va siendo poco a poco. También es importante ver que va siendo gradual. No es de un momento a otro perteneces. Inclusive no sé si venga el caso como nombrar estos cursos de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sí, por supuesto. Esos son unos cultos. Son cultos. No vayan a eso, gente. Es que es una cosa muy fuerte. Pero no sé si les ha tocado trabajar con una persona que haya entrado ahí. Es que vas viendo... O sea, o te das cuenta, lo viste en un momento antes de que entrara y después, y cómo todo los va absorbiendo. Sí, o sea, les van como derrumbando sus mecanismos de defensa. Poco a poco. Su pensamiento individual, ¿no? Claro. Sí. Que después para ti como terapeuta es bien difícil entrar porque ya hay como estos pensamientos rígidos que no son posibles de cuestionar porque son dogmáticos. Ajá. O sea, tú ya eres un ajeno y como tú no estás ahí, tú no entiendes. Claro. Y se crea a través de esto como una nueva realidad, ¿no? O sea, precisamente como el líder se vuelve el eje de realidad, tenemos esta nueva realidad en donde yo estoy adentro y tú estás afuera y entonces tú eres el enemigo. Claro, completamente. Y uno de los, o sea, porque lo anoté aquí, me encantó como este término, sí me lo encontré apenas que volvía como a releer y a investigar cosas para este programa, este término de
o sea, obviamente entre los muchos métodos de control que ejercen o que utilizan para jalarse a la gente, esto que se llama lenguaje palindrómico, ¿no? Que es es como acomodar las frases, acomodar tu forma de hablar de cierta manera para que sea muy críptico, muy así como que esté simbólico, sujeto a muchas interpretaciones, ¿no? Así me encanta porque hay una película que se llama Mystery Man que es de unos superhéroes que están todos perdidos en la vida y son super losers todos. Y llega otro superhéroe que se hace llamar la Esfinge y es el ejemplo perfecto, obviamente sátira de este lenguaje palindrómico, ¿no? Que es a todos es si no controlas tu furia te controlará a ti. Sí, que tú dices, ay, no. Es como un estudiante de comunicación o de filosofía, en realidad. Para quien, o sea, es como, sí, un poco así. Sí, ¿no? Y que es, o sea, que de nuevo, puede ser por los rasgos paranoicos que mencionas, pero a mí me llegan esas frases y es como... Sí, neta, fíjate que a mí me pasa mucho eso, que cuando yo escucho a alguien que empieza a hacer este discurso, bueno, obviamente ya palindrómico, sí, ya la goma, pero cuando alguien empieza a construir un discurso como muy artificial, o sea, como en esta parte de... Es que desde la perspectiva y entonces la hegemonía, porque el ritmo es como, ya para de mamar. Sí, ¿de qué hablas? O sea, para mí es como, para de mamar, habla como ser humano normal. ¿Y sabes quién hace mucho eso? ¿Sabes quién hace muchísimo eso que acabas de mencionar? Jordan Peterson. Ah, por supuesto. Jordan Peterson es un líder de secta. Es un líder de secta. De hecho, me acabo de enterar. Ahorita que dice Juano que quién es Jordan Peterson. Un ser despreciable. Ahora sí estamos hablando todos al mismo tiempo. Me acabo de enterar que hay una temporada de Dexter donde hay un líder motivacional que se llama Jordan Chase y está basado en Jordan Peterson. Lo acabo de leer. Bueno, Jordan Peterson... Y aquí igual y nos llueve también porque tiene fanáticos por todo el mundo. Pero es doctor de psicología por la Universidad de Toronto. Obviamente canadiense es él. Pero se hizo famoso en internet por luchar contra los pronombres de la comunidad trans, que es como pero bueno. Y de ahí como que, o sea... Él es como que muy, lo que decíamos, como que su lenguaje es muy, muy etéreo, muy ambiguo. Hace muchas metáforas, muchos como juegos de palabras, muy ambiguo, que podías interpretarlo de cualquier manera. Y entonces cuando alguien llega y lo cuestiona, es, a ver, tú dijiste esto. No, a ver, me estás sacando de contexto, ¿no? Yo dije eso, pero a lo que me refería es a esto. Entonces, bueno, no, entonces... Habla bien, ¿no? Ajá. Pero bueno, el problema es que este cuate tiene horas y horas de material en YouTube dando clases porque él es profesor o era, no sé si ya lo corrieron. O ya renunció porque hace más varo dando sus clases. Probablemente eso sus cursos. Sí, entonces pero de todas maneras tiene horas y horas de material en YouTube donde él apela mucho a un cierto segmento de población masculina de pues edad entre los 20 y 30 años que no saben ligar, o sea, no saben, no saben acercarse a una mujer. Por lo tanto, se les llaman incels, ¿no? Tú tienes un amigo que se dedica a eso, fíjate, luego hablamos de eso. Sí, luego hablamos de eso. Pero espera, además este güey tiene una perspectiva pseudoevolucionista. O sea, habla mucho como de esta idea del depredador y la presa y de que si entonces tú no sabes cómo salir con tu fuerza, entonces te va a comer el mundo. Entonces trae un rollo así, pero a la vez es como ultra católico de derecha y es ultra misógino y ultra racista. O sea, es un horror, pero es muy famoso y la gente lo ama. Y la gente lo sigue. Es justo esto, ¿no? Porque aparte a través de estos pensamientos la gente, o sea, se va identificando sobre todo esta polarización. Encuentra comunidad con él y con sus comunidades en redes. Sí, porque si tú eres un hombre virgen de 32 años que, o sea, solo estás viendo videos de Jordan Peterson en tu computadora. De mí no vas a estar hablando, ¿no? Si estás ahí, nunca te le has acercado a ninguna chava y tu vida son como, o sea, no quiero como mencionar otras características para no estereotipar, ¿no? Pero tu vida es estar ahí como clavado en tu casa con una fobia social terrible que no te ha permitido como tener contacto sexual o romántico con nadie. Como que toda esta filosofía de Jordan Peterson te viene muy bien porque es como ve por ello, o sea, lo quieres, ve, o sea, es tuyo, ¿no? Como empodérate, vuélvete este animal salvaje y sal a hacer ese tipo de cosas. Claro. ¿no? Y que, o sea, si no me equivoco, el año pasado, o sea, todo ese pedo, obviamente, en algunos individuos va escalando y se convierte en odio hacia las mujeres. Claro. ¿No? Sí, claro. Y en una justificación de violación. Exacto, ¿no? O sea, odio, abuso hacia las mujeres. Sí.
Y hubo un dude, ¿no? Que salió el año pasado a matar a quién sabe cuánta gente y pertenecía a este tipo de organización. Y ya sabes, sus compañeritos le decían, sí, casi go for it, ¿no? Es que ese es el discurso de Jordan Peterson. O sea, es como de you want it, go for it. ¿no? Y va un poco más allá. No es solo como que si lo quieres, vas por él. Es como, o sea, es como casi. Que es tuyo por derecho. O sea, es como lo que te pertenece. Esto se te debe. Ajá. Sí. Tú eres un hombre blanco heterosexual, entonces tú tienes derecho a una mujer. Además es racista. Sí, no, bueno. O sea, ya tienen todo. Sí, oye, hace ratito, JP, dijiste algo que me parece importantísimo y que me gustaría como que profundizara un poquito en ello, que tiene que ver con un tema de identidad, ¿no? Y cuando hablamos de identidad, una de las preguntas que constantemente se hace el ser humano es ¿quién soy? ¿No? Sí. Entonces... No somos nada. Exacto. No somos la gran respuesta. Somos polvo en el universo. Sí, al universo no le importa quiénes somos. No. Pero en esta búsqueda constante de quién soy, estas sectas o estos pensamientos sí dan esta panacea, claro, pero es una gran respuesta. Sí. Por supuesto que está bien ser yo siendo homofóbico, racista, clasista. Eso es y clave. Entonces, si veo también a un grupo de personas que hacen esto y hay un líder que aparte de todo yo lo veo con estas características, claro, es carismático, o sea, por supuesto que lo voy a hacer. Claro, porque además también, Juan, no solo es, o sea, no solo es como está bien ser quien eres, ¿no? Ajá, claro. Además es un rollo de, además eres especial. O sea, no tienes que preguntarte quién eres y contactar con el vacío de no somos nada, neta, no somos nada, ¿no? Sino además tienes que llegar a este punto de decir, soy especial porque además este líder me escogió y soy parte de esto, de este mensaje para la humanidad. O sea, no solamente resuelves tu pregunta, sino que además te trepas a este escalón de soy especial. Claro. ¿No? Y eso es peor. Eso está peor. Eso está peor. Sí, o a veces es como yo ya traía más o menos estas ideas en mi cabeza de... Y me las confirmaron. Ajá, y este señor está diciendo exactamente todo lo que... Entonces ahí hay un sesgo de confirmación, ¿no? Yo ya creía algo y este señor me está diciendo que sí, en efecto. Exacto. Todos mis views racistas y sexistas y todo están bien. Y eso, o sea, si además le agregas la idea de que hay un enemigo allá afuera. Eso, sí. No, que son eso, o los homosexuales, o los afroamericanos, o las mujeres. O los conservadores. O los liberales, o los comunistas. O los comunistas, sí. Y claro, si te sales de aquí, mira, te va a pasar todo esto. O sea, no va a haber salvación, te van a violar, te van a matar, te van a... Sí, claro. ¿No? O sea, se refuerza esta cuestión de somos nosotros contra el mundo. Y si no, vamos a perecer. Y de nuevo se están aprovechando algo que es muy humano, ¿no? O sea, la necesidad de comunidad y todo, pero la necesidad de tribu, ¿no? Claro. Que este libro que me regalaste, el de Sebastian Junger, que literalmente se llama Tribu, habla mucho de eso, ¿no? Que, o sea, requerimos un grupo de conocidos, porque obviamente necesitamos conocerlos, necesitamos intercambiar, comunicar, convivir, chismear, todas estas cosas. Y para sentirme parte de esta tribu, y entonces se conecta perfectamente con lo que venías diciendo. Claro. Y hablando, o sea, de la tribu, ¿cómo escala todavía más el pedo? Pues por la peer pressure, ¿no? Por la presión de los pares. O sea, porque es justo, o sea, si ven el documental de NXIVM, el de The Vow, o sea, hay un momento en donde ya empieza a haber niveles o cursos en donde tal cual hay maltrato, ¿no? Específicamente hacia las mujeres. Y por decir, había muchos que empezaban a ver eso y decían, no mames, pero no, o sea, como que no me late tanto. Pero al ver que otros miembros lo hacían y que además, o sea, ya para esos momentos, su pareja estaba dentro del culto, sus amigos estaban dentro del culto, su trabajo dependía del culto, absolutamente como todo, demasiado metido. No, o sea, es como... Güey, pues si no hago lo mismo, hay demasiado en riesgo, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo se calla, nadie hace nada, nadie disiente y los comportamientos abusivos escalan, ¿no? A lugares inimaginables. Porque se validan entre ellos, ¿no? Esta validación de pares. Autovalidación. Claro, que ahí viene mucho esta idea de Freud de la masa. O sea, ya no tienes pensamiento crítico porque te gana la masa. Y aunque tú sientas que eso no es correcto, al final estás en este colectivo donde la idea ya está validada y entonces le entras, ¿no? De lleno.
Que también, a ver, ahí yo entiendo esta parte como muy sistematizada y entiendo que haya gente que caiga de pronto en estos cursos multinivel y en esta parte como en Nexium y demás. A mí lo que sí me brinca un chorro, ¿no? Y ahí me gustaría a ver qué piensan ustedes. Es que tú vas, no sé, ¿no? Vas a una conferencia gratuita de llámese Ricardo Ponce o llámese Juan Pérez, ¿no? Entonces vas a la conferencia gratuita y entonces este güey parece ser un ser muy iluminado y muy hábil y de repente te dicen, oye, si quieres saber más, vamos a dar un curso en este lugar y cuesta 30,000 varos. Es que eso, ¿no? Sí. O sea, cuando no hubo esta desensibilización paulatina como o esta sistematización de romper los mecanismos de defensa como en Nexium, ¿qué necesitas? O sea, además de tener un chingo de varo, porque si a mí me pides 30,000 pesos para mañana, no, gracias, ¿no? Pero además de tener un chingo de dinero para tener 30,000 pesos disponibles para pagar una conferencia, ¿qué otra cosa necesitas, además de estar un poco tonto, es que para llegar a eso? Es que igual, así como tú, me brinca muchísimo porque ahí nos está hablando evidentemente de que no es gente de bajos recursos la que está entrando en estas cosas, ¿no? Es gente, como tú dices, o sea, si dices... Pero ¿sabes qué, JP? Sí hay gente de bajos recursos. O sea sí, también pero hay creo gente que es lo menos, ¿no? Es lo menos, pero también hay gente que vende, empeña, hace lo que puede con tal de acceder a eso porque de verdad cree que es la panacea. Sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, por ejemplo, el de Ricardo que costaba 50,000 pesos... Y un fin de semana en Bacalar, que es como... Pero yo creo que aquí lo que funciona muchísimo es lo multinivel, ¿no? O sea, porque igual y si llega alguien y me da un curso y ese curso después me dicen que me cobran 30,000 pesos, pues igual y no. Pero si para mí Betsa es... yo sé que nunca pertenecería a un culto Betsa, ¿verdad? Pero Betsa... Yo fundaría mi propio culto. Se va a llamar neosatanismo vegano, feminista, interseccional. Sí, así va a ser mi culto. Y entonces Betsa me dice, oye, este curso está padrísimo, me encantaría que lo tomaras. Y para mí Betsa es una figura criterio. Muy probablemente igual y lo es que tome. También tienes toda y la así razón. Funciona justamente por ejemplo, que llegue alguien de tu Ricardo sistema Ponce. De confianza y que te diga, Juan, neta, ven, está buenísimo. Claro. Sí. Que va desde Ricardo Ponce hasta Royal Prestige, perdón. Sí. Es lo mismo. Sí, claramente. Eso, y por decir, o sea, con lo de Ricardo Ponce, yo observo, obviamente tenía su plataforma en redes sociales así enorme. Entonces, o sea, si se fijan en el video de la denuncia, como que muchas chavitas mencionan esta cuestión de, a ver, es que yo ya llevaba un buen rato siguiéndolo y veía sus videos y ya, y veía como todas las pláticas. O sea, como que ya desde ahí se está haciendo un trabajo de coco wash en donde el dude no tenía que hacer nada, ni nadie tenía que intervenir. La persona se está coco washeando solita. Y creo que sí también hay una cuestión como de... no sé, estilo los trastornos de alimentación, ¿no? Donde se ve la delgadez como la solución a todos los problemas, ¿no? Claro. O sea, si yo llego a pesar 55 kilos, todo va a arreglarse en mi vida porque me voy a sentir amada, porque me voy a sentir segura, porque bla, bla, bla. Creo que se pone como justamente ese mismo peso, como de, a ver, es que si yo voy ahí y voy a ese fin de semana y pago los 50,000 pesos, o sea, seguramente todo se va a arreglar. Claro. No, todo se va a arreglar porque voy a tener un conocimiento divino, extraordinario que mágicamente va a acomodar todo. Sí. Y pues claro que lo haces, güey. Y hay otro componente ahí que no hemos mencionado y es la histeria colectiva. ¿no? Ajá. Porque entonces el líder agarra, o sea, el líder fulano agarra a su tanita y entonces le dice, tú has vivido sin dejarte amar y no te abres a la experiencia del amor y yo te amo, la gente aquí te ama. Entonces fulanita llora, se suelta. Sí. No, o sea, fulanita berrea y llora y entonces todas las personas en el auditorio berrean y lloran y entonces se contagia esta emotividad. Y no es emotividad, señores, se llama histeria colectiva. Y cuando hay histeria colectiva, baja la racionalización, baja el análisis y el juicio crítico de realidad. Y entonces tú ya estás ahí de yo también quiero ser amada, a mí también que me amen. Claro, y sabes que si fueras el 1 o 2 que no cae en eso, obviamente sería como, bueno, y este güey, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, para el que no cae, el que no cae es avergonzado, se le hace sentir culpa. O ya en cosas extremas, ¿no? Miedo. Se le hace sentir miedo. Sí, exactamente. Así como teme por su vida o por sus relaciones o por su trabajo o por lo que sea. Y entonces es como o le entras a esta histeria colectiva y este sistema rígido de creencias o qué está mal contigo, brother. Claro, porque además sí hay que mencionar esta parte de esta herramienta emocional como una palanca.
¿no? Ajá. O sea, entonces este llanto, esta alegría eufórica, tú sabes que hay muchos cultos que cantan y se ponen eufóricos y hasta de repente se disocian en la bailada y todo. O sea, todo eso baja la racionalidad, ¿no? Y entonces cuando tú no te sientes, y ahorita les cuento una experiencia que tuve hace algunos años. Y yo otra. ¿No? Sí. Cuando tú no le entras a eso, sí te sientes como el bicho raro, ¿no? Fíjate que a mí hace algunos años en mis early 20s, o sea, en mis principios de 20, una amiga me invitó como a una ceremonia que claro que no me vendió como de somos cristianos y cantamos. O sea, si no, nunca hubiera ido, ¿no? Ya sé. Pero sí, que entra el Espíritu Santo y se convulsiona. Fue como fue como un asunto de, ay, es que tenemos un grupo de jóvenes y hacemos cosas como muy padres, muy propias como de nuestra edad y compartimos y bla. Y desde ahí me sonó un poco raro. Pero me sentí... Sí, así de, la gente no puede ser tan feliz. Sí, ya saben, todos saben que yo creo eso. O sea, todos saben que yo creo que la gente que todo el tiempo es feliz está neurótica o en drogas. Entonces sí me dijo como de igual y te gusta, está padre, solo nos reunimos los sábados en la tarde, a veces, no es a fuerza. Y yo dije, ay, bueno, me sentí como muy presionada porque como dice Juan, era una persona que para mí tenía... Pues, criterio, era un criterio, ¿no? Dije, pues es mi amiga, voy a ir. No. O sea, era en el jardín de una iglesia, ¿no? Templo, whatever, póngale el nombre que sea, me da igual, ¿no? Y estaban todos así cantando alabanzas y danzaban y había una fogata y llegaba alguien a la fogata y decía como, ¡te amo, Dios! ¿No? Y todos cantaban, ¡ah! Así. Y yo, la verdad es que solo quería que los extraterrestres me autografaran en ese momento. Yo así de, ¿por qué no se nos aparece el diablo? Sería divertido. La definición de trágame tierra. Sí. O sea, porque sí fue como de, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y justo vi este componente histérico, porque lo que pude observar en ese momento es que éramos, no sé, un círculo de unas 30, 35 personas. Y sí había gente como muy retraída, nadie dudoso como yo, o sea, yo sí estaba con mi cara de qué chingados, ¿no? Nadie dudoso, pero al llegar a esta parte histérica del canto y de gritar y de te amo y así, de todo eso, como que se iban uniendo y entonces ahí observé este componente emocional. Ajá, ¿no? Es que creo que justo hay de dos, ¿no? O traes bien puestas precisamente tus defensas y tu paranoia y todo, que yo creo que sería de esas personas. O sea, si yo viera eso, saldría corriendo. Sí, güey, ¿no? Y me causaría muchísimo ruido mental. Pero debe de haber otras personas que lo ven y es como, a ver, es que ¿por qué yo no puedo ser tan feliz? Sí. ¿O por qué yo no puedo creer? O sea, tener tanta fe. ¿O por qué no puedo? Sí. ¿No? Y entonces se vuelve muy atractivo, como de yo quiero estar así, quiero sentirme así, ¿no? Fíjate, Marto, cómo lo mencionas, porque justo es, o sea, lo que hace el colectivo es colocar la inadecuación en ti. Ajá. O sea, lo que hace el colectivo es, o sea, tú no tienes fe. Tú no estás creyendo suficiente, tú no le estás entrando, no te estás abriendo. El problema eres tú. El problema es tú. Y se valida porque mira a estas personas de corazón abierto que están dejando entrar lo que están dejando entrar. Sí, mira lo felices que son. Y totalmente. De hecho, esa es otra de las características de esta filosofía del culto. Como es perfecta, como es infalible, si no te está funcionando, es tu culpa. Ajá, ¿no? Claro. Porque claro que es perfecta, claro que funciona. Si no está funcionando, ¿qué está mal contigo? ¿No? Más bien hay que ver entonces tú dices, no, pues yo soy el del problema, ¿no? Claro, a mí me pasó algo muy parecido a lo que tú comentas, Betsa, pero yo no fui de mi propia voluntad. O sea, fue un retiro que tuve en la prepa, porque bueno, para los que no saben, mi escuela es, mi prepa era ultra católica. ¿Cuál? Aviéntate. Ultra católica, sí. El Ángeles, Colegio Ángeles de Puebla. Ultra católico, ultra derecha. Sí, cañón. Sí, claro, terrible, sí, totalmente. Casi como el México, ¿no? Sí, pues ahí se iban. Ahí se iban, sí, son de como hecho, hermanitos. Creo que compartían directivos por ahí, unas cosas. Sí, pero bueno, eran hermanitos, sí. El chiste es que en tercero de prepa nos llevaron a un retiro espiritual y pues, o sea, muy X, la verdad, o sea, hasta nos las pasamos bien porque pues íbamos todos y nos llevábamos chido, entonces X. Pues era no tomar clases. Siempre no eso es divertido, güey. La mayor parte del tiempo, la verdad, sí nos la pasamos bien, pero sí hubo un momento, una de las noches en el retiro que parecía, o sea, ya después me di yo cuenta y de hecho creo que un profesor nos como que paró lo que estaba ahorita les cuento que estábamos haciendo, paró porque dijeron, a ver, oye, ¿qué les está haciendo a los chavos? ¿No? Uh-huh. Nos metieron todos a un cuarto con velas iluminado casi, o sea, literal, vamos a ver un ritual, literalmente, o sea, y quiero que todos estén de pie con los brazos arriba y griten, ven Espíritu Santo, ven.
a todo pulmón. La madre, ¿no? Entonces ahí los ves a 30 y tantos chavos de así pie. Así como película de David Lynch. Tal cual, ¿no? De pie. ¿Salió un enano o no? No. Afortunadamente no llegó el Espíritu Santo, güey, porque si no, pero es exactamente lo que querían hacer. Querían inducirnos a un estado de histeria, ¿no? Sí. Una histeria colectiva. Eso es lo que, para que, miren, sí, que esto que estás sintiendo es el Espíritu Santo, de trance, exactamente. Claro. Entonces, afortunadamente les digo, este profesor, que era el profesor de matemáticas, entró y dijo, a ver, oigan, vámonos ya a dormir, ¿no? Ya paró de todo esto. Bendito pensamiento lógico. Sí, exactamente. Sí, por una vez las matemáticas sirvieron de algo en tu vida. Las matemáticas sí sirven, nomás o sea, no has usado el binomio cuadrado perfecto, pero el profe de mate te salvó de la venida del Espíritu Santo. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fíjate que yo tuve una experiencia similar en la prepa. Mi prepa también era muy católica. Todo el mundo sabe que es una prepa muy católica y una universidad muy católica. No vamos a decir UPAEP, pero UPAEP. Pero, porque a la UPAEP no le gusta porque que le digas. Porque a la UPAEP no le gusta que la identifiques con la ultraderecha, ¿no? Aunque hayan puesto sus stands ahí diciendo que el violador también es padre y que no hay por qué abortar. Y bueno, estas clases de cosas que... Qué vergüenza, güey. Qué puta vergüenza. Pero bueno, entonces yo iba en esa prepa y nos llevaron a un retiro también y se puso un poco raro también porque de repente era un retiro en una casa de unas monjas que es una congregación que está aquí en Puebla. Y entonces muy amable las monjitas, ya sabes, así como, ay, claro, y las niñas. Y yo iba en la escuela de puras niñas en ese momento, ¿no? Y el retiro era a huevo o no pasabas la materia de religión porque tú sabes que en esas escuelas llevas materia de religión. Claro. ¿No? Gracias, escuelas católicas, por hacerme ateas, se los agradezco. Y entonces, bueno, fuimos al retiro y muy amables las monjitas, hicimos actividades, juegos, nos dieron como de almorzar como muy rico y así, todo bien, todo hasta ahí iba cool. Hasta que de pronto nos dicen que vamos a pasar la noche en vela porque vamos a hacer la adoración al Santísimo, ¿no? Y privación del sueño. Chingate, madre. Y no podías comer. Para hacer la adoración al Santísimo, al Santísimo, me salió así. Te salió lo de Exabe. Me salió lo de Exabe. Discúlpame, manito, de verdad. El Santísimo. El Santísimo. Entonces, tienes que hacer como un sacrificio. Y entonces, desde las 5 de la tarde, ya no estaba permitido consumir ningún alimento. No. Es que esa es otra privación del alimento. Ni agua. A menos que, o sea, tal cual nos dijeron como no pueden tomar ni alimentos ni agua, salvo que tengan que tomarse alguna pastilla o algo, pueden darle un trago al agua, pero nada de eso. Y toda la noche en vela, y era un retiro de 2 días. Madre. ¿No? O sea, obviamente era un rollo donde nos tenían además a todas, estaba, ya saben, bueno, no sé si saben qué es el Santísimo, pero bueno, se supone que es la hostia consagrada, whatever, y está expuesta y tiene un foquito rojo que significa que ahí está el Espíritu Santo. Explíquenme qué sentido tiene eso, ¿no? Sí. Y entonces tienes que estar hincada ahí, o sea, tienes que estar hincada rezando, entonces nos tuvieron hincadas toda la noche, ¿no? No mames. Como haciendo esta adoración. Obviamente, yo así valiendo madres completamente, como siempre, como pues todo en la vida. Yo estaba criticando a mis compañeras, burlándome de lo absurdo de la idea, etcétera, etcétera. Pero había compañeras que estaban ahí ya cayéndose de sueño, pero seguían rezando y con sus manitas así como esperando recibir algo, ¿no? Y ya la segunda noche nos fuimos ya nos fugamos, una amiga y yo, que mi amiga era así bien hardcore, ¿no? Y entonces ya como que vimos que las monjas se fueron a dormir, porque aparte las monjas muy chingonas nos dejaron ahí adorando al Santísimo y ellas se fueron a dormir. Hijas. Y nosotros nos fugamos junto con otras, o sea, jalamos ya otras y nos fuimos ya al cuarto, y en el cuarto estábamos echando desmadre y escuchando música y así todo el rollo hasta que nos cacharon y nos suspendieron. En fin, esas cosas pasan. Sí. Pero este rollo donde dices privación de alimento, privación del agua y privación del sueño, ¿no? O sea, todos esos son métodos de control clásicos de los cultos y de las sectas y el aislamiento también. Exacto. Estuvimos ahí 3 días de viernes a domingo, ¿no? Viernes en la mañana al domingo por la tarde, y éramos niñas de 15 años. No te mames. Entonces también hay un asunto. Yo me entero que le hicieron eso a mi hija y no sabes la que armo. Ay, pero fíjate, es que eso está cañón, porque te voy a contar una. A mí me pasó algo similar en una iglesia, ¿no? Una prima me invita a un retiro, figura criterio para mí, dije, pues órale va. Pero era uno de estos, y era un retiro que te costaba, por decir algo, 2,000 pesos, por decir un número. Y entonces en este retiro, fíjate, llegábamos a un lugar muy lindo, una casa muy bonita, pero que no tenía adentro nada. O sea, no tenía ni camas, ni camas, ni sillones, ni absolutamente nada.
Y aparte de todo, nos tuvimos que dormir en escalones. O sea, no solamente te dormías, ni siquiera podías dormir en el piso. Te dormías en lugares donde había escalones. O sea, tenías que dormir sobre escalones. El baño, o sea, ¿era como el piso es lava o qué pedo? No. O sea, como tipo, imagínate como, o sea, como 3 escalones y digamos un cuarto que tenía un escalón, otro escalón, otro escalón. ¿Y un chavo, otro chavo, otro chavo? No, un chavo, otro chavo, otro chavo. Es decir, estábamos, o sea, teníamos que dormir sobre los escalones. Pues antes di que no te retiraron la virginidad, Juan, porque pues en una de esas ni me acuerdo. No, y aparte de todo, el baño no tenía agua, o sea, y todo eso con toda la intención de sensibilizarnos. Claro. 4 días. Pero obviamente al tercer día, brutal. O sea, al tercer día ya estaba, yo ya estaba en el Espíritu Santo. O sea, yo ya lo sentí en mí, te lo juro, güey. Porque yo ya estaba así, pero de un manipulado. Sí, claro. Porque cuando te privan de todo esto, aquí te va lo más fuerte de Doña Juano, de mi mamá. Pero lo que pasó o sea, sí te disociaste, cabrón. De mi mamá, o sea, cuando regresé y le conté como todo esto, muy molesto y histérico, mi mamá me dijo, pues qué bueno. Qué bonito. No, o sea, qué bueno bonito. Para que aprecies. O sea, para que aprecies la cama que te damos, Juan. La cama que te damos. Imagínate, ahorita que decías esto, Mardo, de si le hacen algo así a mi hijo, no todos los papás piensan tan así. Fíjate que mi mamá sí se enojó. O sea, yo le conté, mi mamá, ya les he dicho, mi mamá es atea, afortunadamente. Mi papá no iba para si era católico, pero mi mamá no, es atea. Y entonces cuando yo llegué y le conté es que pasó esto, porque aparte yo llegaba y le chismoseaba así de, ay, las monjas, no sé qué, así, ¿no? Entonces yo llegué y le conté qué había pasado. Y mi mamá, así, ustedes conocen a mi mamá es toda una damita, ¿no? Es una persona con mucha compostura. Tú nada más dices como de, pues qué jaladas son esas y mañana voy a hablar con la directora. Y sí sé que en algún momento habló con la directora y dijo, me vale gorro si reprueba religión, me vale gorro si lo que sea, no se la van a volver a llevar. Estas cosas no están bien y no tienen por qué embutirnos la religión a fuerza y entonces no se la van a volver a llevar, ¿no? Y afortunadamente pues ya, o sea, pancé religión, ¿no? Porque fui al retiro. Después hubo otra cosa, pero esa ya me da mucha pena. Después andaba yo reprobando religión otra vez, porque pues ya ven, ¿no? Aquí su amiga y compañera, su segura servidora. ¿No? Y entonces mi penitencia literal, o sea, la maestra de religión me dijo que mi penitencia literal para pasar religión era irme caminando a la villa. No. Y entonces, güey, desde el colegio, o sea, desde la prepa hasta la villa. Así, caminando. Prefiero reprobar, maestra. Perdóname. No, espérate, que sí me fui. Nos llevaron ya después en un autobús a la carretera. Entonces en la carretera nos pusieron y yo iba pensando como qué pendejada, que estoy caminando como idiota, no sé qué. ¿No? Entonces me fui quedando atrás, porque en ese entonces además este rollo de moverme y de ser fit no era lo mío para nada. Entonces obviamente me agoté al 1.5 kilómetros. Me fui quedando atrás y se para un autobús de Oaxaca, ¿no? Y me dicen como de, oye, ¿estás sola? Yo ya estaba sola, completamente aislada del rebaño que iba adelante, ¿no? Del rebaño de mis compañeras. ¡Qué peligro, además! Y se para un camión de Oaxaca y me dice, yo iba ahí cargando mi mochila y mis cosas mentando madres, ¿no? Y entonces el camión de Oaxaca me dice como de, una señora me dice como de, oye, ¿con quién vienes? Y yo, es que con mi escuela, pero ya se adelantaron. No, súbete, vente con nosotros. Me subí al camión, la gente más adorable del universo. Me dieron unos tamales de mole y de guajolote deliciosos. Me dieron champurrado. Íbamos risa y me dejaron en el atrio de la villa, fíjate. Ay, sí, bien bonito. Ya cuando llegaron mis compañeras todas asoleadas, quemadas, deshidratadas, fue como, ¿cómo llegaste tan rápido? Y yo, no sé, me uní a un grupo. Soy súper ágil. Sí. Yo no sé, me uní a un grupo que iba un poco más rápido, ¿no? Así ya. Y entonces pasé. Y nadie supo hasta este momento que me subí a un camión. Gracias. Pero mis papás sí, porque les conté. O sea, mis papás sí les conté. Entonces, nadie supo que yo tenía, en realidad, cuando llegaron mis compañeras, yo tenía 4 horas sentada en la villa echándome un refresco. Así que, a ver a qué hora llegan. Otra cosa que componen los cultos tiene que ver con los rituales. Sí, ¿no? claro. Con rituales que puedan no tener tanto sentido para la persona. Pero estos rituales tienen la intención como justo de dar significado. Como comerte la carne de un señor y beberte su sangre, por ejemplo. Exacto. Es un ritual bastante interesante. Okay. No, y que además crean cohesión de grupo, claro. Obviamente. Que ahorita, o sea, con lo que estabas contando, Juan, no estaba pensando, o sea, Juano dice que, ¿cuándo estuviste? ¿4 días? 4 días. O sea,
en 4 días llegaste todo disociado y movido. No, yo iba a ser sacerdote. Y Coco. O sea, imagínense. Yo iba a ser el padre aguanten, Juan. O sea, aguanten. Les da risa, pero vean lo serio en 4 días. Entonces, imagínense a alguien que esté en un culto meses o años. Sí, claro. Imagínate, claro. El nivel de cocoguacheo que se puede dar ahí. Juan iba a ser legionario. Ay, no. O sea, es que te convienen esos porque tienen dinero. Esos no hacen voto de pobreza. Todos los demás hacen voto de pobreza, pero ellos no. Ellos están en Mercedes. Vale, al menos iba a poder usar falda, ¿no? Porque usan como así. No es un hábito. No olviden. también y yo no sé qué clase de padres te hayan tocado, pero normalmente debajo del hábito tienen que tener pantalones, Juan. Rayos, o sea, si te juro que nomás traía el hábito y abajo no traía nada, algo hubo Padre muy mal ahí. Ramón, un saludo. Por mucho que me guste despotricar contra la religión, también, o sea, cabe recalcar que los cultos no son necesariamente religiosos. O sea, sí, obviamente, evidentemente. Pueden ser de mercadotecnia. Exacto. Políticos, desarrollo personal, autoayuda, políticos y ahora sí hacemos López Obrador. Sobre extraterrestres. Claro. Uy, qué bueno que López Obrador solo es nuestro presidente y no es líder de un culto. Espera un segundo. Donald Trump, claro que tenía. Trump tiene todas las características de culto, que además su culto era muy, racista, blancocentrista, misógino. Y lo que mencionabas hace un rato de las redes sociales de Instagram, ¿no? Que las chavitas ya tenían rato, por ejemplo, viendo las historias o los posts de este cuate, del Ricardo Ponce. Pues también claro que ahora es mucho más fácil que, como decíamos, crear tu culto vía internet, ¿no? Y hay cultos en YouTube, cultos en Reddit, en 4chan, que son páginas que por la misma naturaleza de la página, que es como muy de comunidades, pues se cierran estas comunidades solamente. Y ahí sí es raro. Ahí a veces puede o no haber como esta figura de autoridad, de líder carismático, ¿no? Puede ser que exista, puede ser que no, pero por ejemplo, Jordan Peterson tiene su comunidad en YouTube. Creo que ya lo expulsaron de YouTube o creo que ya le cancelaron su cuenta. Creo, ya no estoy bien seguro, pero ahorita lo checamos. Pero hay varios, ¿no? Hay uno en específico que le platicaba a Marta, igual otro canadiense, también no sé por qué de repente muchos canadienses, Stefan Molyneux. Ese no lo conozco. No, y no lo quieres conocer. Lo quiero conocer. O sea, él se hace pasar por filósofo, pero es igual súper racista, súper misógino, súper abandona todo lo que tengas y sígueme, que si ustedes tienen educación católica, les va a sonar conocida esta frase también. Claro. Y educación budista también les va a sonar conocida esta frase. Entonces, o sea, ya no es exclusivo como de las religiones, ¿no? Ya está esto abriéndose. Bueno, Nexium, ¿no? Nexium, que era de negocios completamente, ¿no? Claro. De autoayuda. Sí, creo que como vamos a ser líderes para salvar el mundo. Exacto. Esa es la idea. Qué bueno que hiciste esta precisión, JP, porque sí, o sea, aunque muchos de los cultos tienen características religiosas o el tema religioso y la salvación de tu alma y el cielo y lo que quieras, sí es cierto. O sea, muchos de los cultos tienen que ver con cuestiones de mercadotecnia, de política, de negocios, de etcétera, etcétera. Hasta inversiones. Porque muchas de las empresas multinivel funcionan como cultos. Como Royal Prestige. Yo me aventaré a decir que todas los esquemas piramidales son cultos. Sí. Esa es otra de las características centrales. Así, si hay un esquema piramidal, huyan de ahí. ¿No? Exacto. ¿No? Y a ver, o sea, a mí me gustaría que cerráramos con esta cuestión de ¿cómo creen que uno tiene posibilidad de salir de ahí? Qué fuerte. Ándale. Pues yo creo que necesitas primero como hacerle caso a tu instinto, ¿no? Porque aun cuando hayan quebrantado tus mecanismos de defensa, el instinto está ahí para protegernos y preservarnos. Y siempre hay algo que no se siente bien. Claro. O sea, siempre hay algo que suena un poco sospechoso, que es incómodo. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas de abuso sexual o de violación en los cultos identifican, o en religiones, identifican desde el primer contacto, hay algo en su intuición que dice, esto no se siente bien, esto es invasivo, no estoy segura o seguro de que esto así sea. Sí, o que su sistema nervioso, o sea, reacciona tal cual en esta onda como de congelamiento o de disociación. O de dolor, malestar, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero sería como hacer caso a la intuición. Yo diría que después requieres como muchísima valentía y muchísimo valor para salirte de ahí y enfrentar las consecuencias que eso tenga. O sea, porque yo creería que más vale tener consecuencias afuera que seguir viviendo así. Sí. ¿No? Sí. O sea, creo que esa es una situación importante y buscar un círculo de apoyo y ayuda profesional. Sí, que debe ser dolorosísimo admitir que fuiste engañado y manipulado de esa manera
Y 2, o sea, porque obviamente tú allá adentro has de haber hecho muchas cosas de las cuales no estás orgulloso. Sí. Y hacerse responsable de eso. Sí, que justo, cabrón. Claro, que justo fíjate que no lo mencionamos, pero esa es otra de las características de los cultos. O sea, te involucran en este sistema de cosas ilegales o vergonzosas, porque de esta manera tienen ventajas sobre ti. Y entonces, pues si tú sales, Marta, voy a publicar tu video donde te estamos marcando. Sí, como la Scientology. Exactamente. ¿No? Confiésanos todos tus pecados, entre comillas, o todos tus fallas, tus vergüenzas, tus fallas en video. Y entonces si te sales, pues acuérdate que tenemos estos videos, ¿no? Claro. También... Que eso es un poco o un mucho la crítica que se le hace a AA, por ejemplo. Porque el sistema de AA, o sea, aun cuando el método es efectivo, entre comillas, para algunas personas, mucha de la crítica que se le hace a AA es que funciona como un culto en este sentido. Como tú vienes a hablar aquí de cuándo tocaste fondo, de las cosas más vergonzosas que has hecho en la vida... Y entonces no nos puedes abandonar. Claro. Hay una cosa que para mí es importantísima, que son las redes de apoyo. O sea, tener, si una persona quiere salir o se da cuenta que está en un culto y quiere salir, de las principales cosas que creo que vale la pena mirar es cuáles son sus redes de apoyo. O sea, quién está fuera. Reconectar con sus redes completamente. Y que sabes que justo de estar muy cabrón, porque obviamente estando adentro... destruyes todas esas redes de apoyo, claro. ¿no? Y luego salir y tener que reconstruirlas y reconectar y todo. Y hablar desde la responsabilidad. También hablándole a las personas que estaban afuera. O sea, que por ejemplo tú, si tuviste a un hermano, un primo, un papá, un novio, una novia, lo que sea, esposo, esposa, que se metió y luego quiere salir, es como, oye, a ver... Pues fue un error, güey, ¿no? O sea, tienes también entra un poco la responsabilidad de los demás como sociedad, como comunidad de perdonar el error, ¿no? O sea, porque pues, somos humanos y la cagamos, ¿no? O sea, entonces, pues, o sea, sí, el otro tratar de reconstruir sus redes de apoyo, pero las redes de apoyo también regresar a hacer redes de apoyo, a pesar de que este cuate pues te abandonó, te dejó. Que eso le pasa mucho a las personas que se meten en rollos multinivel, ¿no? Que de repente se enajenan tanto con eso que su gente cercana se aleja, ¿no? Es un rollo como, güey, ya estoy hasta la madre de Herbalife o de lo que sea, Royal Prestige o lo que sea que vendas, ya estoy hasta la madre. La gente se aleja, pero eventualmente cuando ya vuelven a su normalidad y se salen de esas cosas, pues sí, como dices, vale la pena como dar la oportunidad y volver a acercar mucho más cuando estás entendiendo que la persona está pasando por algo muy difícil al abandonar eso, ¿no? O sea, como hay que ser compasivos en esa parte. Eso, compasión y entendimiento y pues todos cometemos errores, ¿no? Ya recordé lo que iba a decir hace un momento. Igual va un poco más bien, no tanto para los que ya entraron y quieren salir, sino para los que tal vez están a punto de no saben qué pedo o para... Y también para, en general, si no tienes ningún contacto con un culto más que sigues a un cuate en Instagram que sospechas, denles un follow, o sea, denles bloquear. Sí, como no se saturen de esa información. No, lo mejor que, o sea, lo peor que le puedes hacer a un narcisista es ignorarlo. ¿no? O sea, cortar toda relación. O sea, ellos seguían por el número de follows que tienen, por el número de retweets, de comentarios, de likes, de todo. Entonces, si se los negamos, a ella les estamos pegando durísimo a estas personas, ¿no? Y que ponle que no le pegas a alguien que tiene 35 millones de followers, no le pegas quitándole el tuyo, pero por lo menos tú te vas a salvar. O sea, tú vas a dejar es más salud para ti. Es más salud para ti. Vas a dejar de recibir contenido basura y fraudulento y vas a estar más en paz que teniendo esta constante tentación de, oye, esto sí suena como a lo que puede salvar mi vida. O sea, no. Sí. ¿No? En uno de los videos que yo vi mencionaban como 2 cosas que también pueden hacer que se acabe esto. Número 1, y Obi, la caída del líder, ¿no? Sí. O sea, cuando el líder ya no se percibe como una figura infalible, ¿no? O sea, o cuando se le empieza a percibir como una figura como con grandes o graves fallas morales, ¿no? Entonces, donde ya es arrestado, donde ya predijo que se iba a acabar el mundo 27 veces y no se acaba, ¿no? O sea, eso hace que el culto se empiece como a desintegrar. Y 2, también cuando esta realidad que se ha construido muy cuidadosamente por una u otra razón crashea, ¿no? O sea, mencionaba personas que han estado en cultos de esta onda de, pues es que por una u otra cosa fui al funeral de mi abuelita, ¿no? Y nada más, o sea, el estar en contacto unos días con mi familia me tiró abajo toda como la ideología y la filosofía que traíamos, ¿no?
O sea, entonces el salirse precisamente del aislamiento y que haya algo que contradiga ese sistema de creencias y que la persona todavía tenga como la apertura para tomarlo e integrarlo, ¡pum! Hace que también digan bye. Sí, claro. Y eso es súper importante. O sea, también, o sea, si crees que estás en un culto, quieres identificar un culto o quieres salirte de un culto. O sea, eso es básico, ¿no? Cuestionar todo. Lo decía Sócrates hace 2500 años, ¿no? O sea, cuestiónalo todo. Es algo que no nos gusta hacer porque es bien incómodo, pero a cada rato, así como sacamos a lavar nuestra ropa todos los días o cada semana, no sé cómo lo hagan ustedes, pero así como sacamos a lavar nuestra ropa, tendríamos que sacar a lavar al sol y a exprimir y a remojar y a todas nuestras ideas y nuestros core beliefs. No, tenemos que ponerlos a prueba. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ojo, si no te dejan cuestionarlo, corre. Algo está claro, exactamente. Sí, claro. ¿No? O sea, bye. Sí, claro. Y el sea lo que sea. Es prohibido. Exacto. O sea, y sea lo que sea, igual hablamos empresa multinivel, religión oficial, culto, tanda de la vecindad, o sea, todo. Figura política. Grupo de roomies, inclusive grupo de roomies. Sí. ¿Nunca he escuchado nunca estas historias donde un grupo de roomies se termina convirtiendo casi en un culto? Sí. No he escuchado, pero no me sorprende para nada. Sí. Suena plausible. Sí, claro. Alguna vez hubo un hilo de Twitter como de cuenta aquí las cosas más extrañas y extremas que hayan hecho sus roomies y había mucho de estas cosas donde ya parecía como una especie de culto. Sí, claro. Las fraternidades son un culto. Totalmente, sí. ¿No? Claro. Y como dice también las figuras políticas, ¿no? O sea, si no se le puede cuestionar porque todo aquel que se le cuestione es un conservador neoliberal, que no sé cómo se puede ser conservador y neoliberal. Sí tiene sentido ser conservador y liberal. Lo que no tiene sentido es que seas feminista y conservador. Eso sí no tiene ningún sentido. Sí, no tiene ningún sentido. ¿No? Pero, o sea, eso, ¿no? Huyan de ahí. Y bueno, tenemos recomendaciones audiovisuales que ahora normalmente les recomendamos como cosas chistosas, agradables, que algunas otras son un poco más fuertes, pero creo que ahora nada va a estar chistoso. Creo que ahora todo está muy rudo. Sí. Entonces, ¿quién quiere empezar? A mí me gustaría comenzar con una, pero, o sea, sí, no está nada chistosa, pero es bastante entretenida. Pues va a ser la novela de su preferencia de 8 capítulos, ¿verdad? Que se llama The Serpent. The Serpent es buenísima. Es una película, es una serie, perdón, que nos habla de un hombre claramente psicópata que atrapa de alguna manera a viajeros en la India que por alguna razón en el viaje compraron rubíes y los atrapa allá en la India y teniéndolos ahí atrapados comienza a ser una secta. Y entonces, bueno, más bien como un culto. Y este culto que tiene que ver completamente con su personalidad hace que se vaya creciendo este negocio y se termina siendo una red de tráfico de rubíes. Es impresionante. Puedes mirar claramente ahí la personalidad psicópata con esta combinación de narcisismo y antisocial y también un poco como personas muy inteligentes con estas condiciones que acabamos de hablar pueden llegar a caer en una situación así. Justo. Y la segunda es Wild Wild Country, donde justamente es buenísima. Es una serie también documental que nos habla de la historia de Osho, ¿no? Y nos habla de la historia de este hombre que... Eso no lo he visto. Véanla, por favor. Es buenísima. Y este señor que es súper popular el día de hoy con sus libros. Hay un chingo de gente que lo ama, güey. Sí, claro. Y es un líder de secta. Y es un líder creo que ya se murió, ¿no? Sí. Pero es un líder brutal, o sea, pero brutal en un sentido de bruto, o sea, donde terminas viendo cómo se va haciendo este escalonamiento más bien, y donde ves que siempre el líder va a necesitar de una mano derecha, lo cual también es importantísimo. Y la mano derecha, pues casi toda la serie va del líder, pero sobre todo de la mano derecha de este líder. ¿No les hace muchísimo ruido que en casi todos los documentales que he visto de sectas, la mano derecha es una mujer? Sí. Pues claro, porque son los malditos misóginos, pero claro que necesitan la mano de una mujer para hacer lo demás. Alison Mack de Kid Raniere. Sí. No, y la otra, la que daba los cursos con él desde antes de Alison Mack. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco, pero o también la novia de Jeffrey Epstein. Sí, Epstein, ¿no? Ghislaine Maxwell se llama. O sea, ¿qué dices? ¿Por, güey? ¿Neta? Exacto.
¿no? Bueno, pues van a tener que pelearse para ver quién va a ser la mano derecha de este culto neo-satanista, feminista, interseccional, vegano, kosher. Kosher macrobiótico. Macrobiótico. Marto, tus recomendaciones. Bueno, han observado que he estado hablando de él todo el episodio. Sí. Entonces, precisamente les voy a recomendar una serie documental de HBO que se llama The Vow. El voto. Que habla de las experiencias de varias personas que participaron en la secta o el culto sexual de NXIVM, cuyo líder era Kid Raniere. Y precisamente utilizaba estas técnicas de coco wash, aislamiento, privación del sueño, privación de la comida. O sea, había un punto en donde las chavas le tenían que pedir permiso para comer. Sí. Y él les decía como cuántas calorías podían ingerir al día. Y obviamente las traía todas totas porque podían ingerir como 200 calorías al día. Conozco 5 nutriólogos que funcionan así aquí en Puebla. Ay, Dios mío. Sí, y Juan, y yo soy uno de ellos. Yo también. Y hasta hay una bien famosa que hace retos, ¿no? Ay, sí. Sí, retos fitness. Sí. Retos fitness, sí, la conocemos. Sí, de media nuez. Tu equivalente de grasas es media nuez. No manches, no. Bueno. Bueno, y lo chido de esta serie es que precisamente el dude que la hace o la produce o no sé qué pedo, era el encargado de seguir a Kid Raniere a todos lados y filmarlo y grabarlo. Entonces tiene chingos y chingos y chingos de videos y material de los talleres, de él hablando, de conversaciones personales. Y neta, escuchas de este güey cuasi delirante, un narcisismo así maligno, una psicopatía cabrona, ¿no? Y vas viendo perfectamente todo el proceso de Coco Wash y cómo va tirando las defensas de la gente y como mermando su capacidad de pensamiento crítico hasta llegar a extremos inimaginables, ¿no? Entonces, ese es uno. Y ligado a este, de hecho, en este documental sale una mujer que se llama Catherine Oxenberg, que tengo entendido que en su momento fue una actriz como muy, muy famosa. Y sale en el documental porque ella y su hija fueron, ¿no? Y a ella como que desde los primeros talleres de así no le latió, pero su hija se quedó. Entonces es como toda su lucha para sacar a su hija de ahí y cómo la hija se rehúsa y cómo está ultra mega metida y en los niveles como más altos de este pedo, ¿no? Y su culpa como mamá, ¿no? O sea, su culpa como mamá de haber iniciado. Muy, muy cañón. Y en Amazon Prime hay precisamente, si lo pueden ver como una continuación, complemento, ¿qué pedo? Complemento más. Ajá, sería como un complemento de la versión de la hija. Precisamente el cómo se salió. Okay. ¿No? O sea, como toda la onda de irse dando cuenta de varias cosas, o sea, ya fuera todo el proceso de terapia, de reconocer el abuso, de reconocer que abusó ella de otras personas. Sí. O sea, está durísimo y se llama Seducido Inside the NXIVM Cult, ¿no? Okay. Dentro del culto de NXIVM. Está muy, muy bueno. Ok. También. Ok. JP. Yo les traigo varias recomendaciones de igual. Dos son... Bueno, se van a llevar mucha tarea, ¿eh? Sí, hay muchísimo. Y les traigo de lectura también, entonces... te pedimos de audiovisual. No te pedimos audiovisual. Bueno, o sea, el que quiera leer. No, es pues porque tenemos que fomentar la lectura para que el pensamiento crítico y que no caigamos en estas cosas. Para que no caigan en un video de 17 minutos de Jordan Peterson y ya crean que saben todo. Bueno, primero que nada, esta es película The Master, dirigida por Paul Thomas Anderson desde el 2012. Es muy escondido y muy sutil la historia de y no hablamos nada de la cienciología, pero todo lo que dijimos en este podcast se aplica a la cienciología porque además de que ser culto religioso es también de negocios y de autoayuda. Sí, o sea, se combina todos los cultos en uno solo, ¿no? Y además su creencia fundamental exótica, así como de... Terrible. Pero bueno, es un poco más como nunca dicen, no, de hecho cambian nombres y todo, pero tú sabes totalmente que es la historia de L. Ron Hubbard, que es el creador de la cienciología.
Y sale Joaquín Phoenix como una persona que va entrando al culto, ¿no? Uh-huh. Y está súper buena, súper densa, es muy ruda la película y un poco larga, tal vez un poco lenta, pero es muy buena, ¿no? Entonces, y ilustra perfectamente esta relación esclavo-maestro, que también tenemos que haber hablado, pero ahorita vamos a recomendar algo. Going Clear, que es un documental igual de la cienciología. Going Clear, la cienciología y la prisión de la creencia o la prisión del pensamiento, algo así se llama en español. Súper documental, súper chido, con puros ex cienciólogos que se salieron de la iglesia y que ahora están dando sus testimonios. Está súper bien hecho, es de HBO. Y una miniserie muy vieja, es de 1980, pero se llama La tragedia de Guyana, que es precisamente la historia de Jim Jones, que fue otro líder de culto. Que no lo mencionamos. Y es el culto. Que se murieron, ¿cuánto? Como 300 personas. Sí, no, 907 o 909 personas. Que de ahí viene la famosa frase de "They drank the Kool-Aid". Ajá, se tomaron el Kool-Aid, ¿no? Porque que se murieron. Era el Kool-Aid de uva con la bolsa cianuro. En la cabeza, ¿no? Tenía cianuro. Arsénico. Sí. Y el punto era que se lo tomaran y que el otro te ayudara a ponerte una bolsa o la almohada en la cabeza y entonces y por eso la última persona que quedó sin almohada en la cabeza saben que es el que ayudó a todos. Ándale. Sí, pero sí, Jim Jones, sí es cierto. La tragedia de Jim Jones está en esta miniserie, la tragedia de Guyana se llama, la historia de Jim Jones. Muy buena también, muy viejo, pero está chida. Y quería recomendar también 3 libros. ¿Puedo recomendar libros? Pues sí, pues sí. Pues sí, no te vamos a invitar bien, es para que te invitamos. Uno que ya mencioné, el de Tribu, ¿no? De Sebastian Junger. Habla mucho de esto, de la necesidad de comunidad, de la necesidad de hacer tu propia tribu y de por qué a veces la vida moderna no nos entrega esta necesidad, ¿no? Está muy padre el libro. Es muy ligerito, es muy cortito. Vamos de fácil a difícil, por así decirlo. Ese es muy ligerito, es una lectura muy, muy agradable. Después, igual es una lectura agradable, pero es un poco más largo. Sapiens, que también lo mencioné. Te imagino dando clases cañón, ¿no? Sí, así claro. Te imagino. Ese es el profe bueno. Durísimo. Buena onda, que te encanta su clase. A veces me paso de buena onda, pero Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Ese es espectacular porque es una historia de la humanidad un poco resumida, pero nos va mostrando lo básico y como que muy general, pero no sé, está súper bien hecho. Échenle una ojeada de verdad. Y el último, el más difícil, que sí es ya si nos queremos meter mucho en filosofía, Hegel, la fenomenología del espíritu, es donde habla precisamente de esta relación esclavo-maestro y cómo necesitamos definirnos de acuerdo a alguien en una relación de esclavo. Alguien es mejor que yo, soy yo mejor que él. Y cómo requiere el esclavo del maestro y el maestro del esclavo, ¿no? O sea, cómo está relación. Esa es una muy buena recomendación del libro. Pero es súper, ese sí es muy difícil. Es muy denso. Sí. Y van a caer en el vacío existencial. Totalmente. Pues yo les tengo también varias recomendaciones. La primera que les tengo es una serie de ficción que está en Netflix que se llama The Following, que es una serie sobre una secta que está basada, que además, fíjate, son 3 temporadas y la verdad es que la primera temporada es toda una obra maestra porque ya después por ahí caemos en algunas cuestiones, ya saben, como del FBI, de estos gringos todopudientes y así que a mí acaban cagándome un poco. Ándale, que a mí acaban como cagándome un poco. Pero esta es una secta que no tiene fines sexuales necesariamente. O sea, es parte de, pero no es necesariamente una secta de abuso sexual. Donde el líder está súper influenciado por la literatura de Edgar Allan Poe. Ya sé cuál es. Ya sabes cuál es. Sí. Y además el líder, que se llama Joe Carroll, justo cumple con todas estas características. Él es profesor de una universidad, es profesor de literatura, es un tipo brillante, muy atractivo, muy elocuente, muy todo, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas a ver la serie en los primeros capítulos, acabas sí clavándote con este güey. O sea, yo la verdad es que pese a este pensamiento crítico y paranoia, ¿no? Más bien es que ahí la temática entre todo este rollo como oscuro, misterioso, toda la parte de Edgar Allan Poe, que es de mis autores favoritos. O sea, yo me clavé y dije, no manches, yo quiero andar con ese güey. Güey, es que justo te iba a decir, o sea, si yo me uniera a una secta sería una que girara alrededor de los trabajos de Edgar Allan Poe. Pues sí, está obvio, madre, ¿no? O de Lovecraft. Ajá, también. Bueno, a mí me gusta más Poe. Yo también. Sí, yo también. Entonces,
sí te venden esta idea donde sí acabas diciendo, güey, qué güey tan sensual, tan inteligente, tan todo. Tiene ahí seguidores que él justo no jala, no convence. La gente se le pega porque tiene un magnetismo tremendo. Y acaban en un rollo sí de asesinatos, cuestiones muy políticas, cuestiones de muchísima violencia, ¿no? O sea, cosas así. Y bueno, la contraparte es Kevin Bacon, que es un agente del FBI que lo está buscando, lo están cazando. Muy recomendable. Les doy, la tercera temporada está flojona. La primera y la segunda son muy buenas. La tercera ya está muy, muy flojita, pero muy recomendable. Nice. Y les quiero recomendar un documental que también está en Netflix que se llama Bikram, ¿no? Que es justo de... ¿Han escuchado que hay Bikram Yoga? ¿No? Que es esta yoga que se hace a 40 grados centígrados de temperatura, que tiene que ver con desarrollar características de resistencia del cuerpo ante la adversidad y la quema de grasa y whatever, y todas esas cosas que sabemos que en este mundo de autorrechazo corporal funcionan muy bien, ¿no? Te puedes inscribir a 3 clases semanales de Bikram Yoga y entonces quemas 3,000 calorías porque te estás deshidratando y quemándote en un cuarto caliente, ¿no? No me parece lo más sano, me parece automaltrato. Y entonces hay un documental porque este sujeto, Bikram Choudhury, se llamaba, creo, Choudhury o algo así. Él es el creador de este método. Insisto en esta autoproclamación de que se creen creadores del método. Él crea este método y entonces el documental se llama Bikram Yogi Gurú y Depredador, porque justo al momento de hacerse famoso este método, él hace giras por todo Estados Unidos, por toda Europa, por América Latina, y entonces él va seleccionando a las mujeres que le gustan, que eran mujeres muy jóvenes, en sus 20s. Él ya era un hombre de 50 y tantos años, y entonces empieza a fomentar esta parte de, o sea, yo siento esta conexión contigo, eres muy buena, puedes mejorar, puedes hacer esto, al grado en el que, o sea, y hay cuestiones de violación, de abuso sexual, de insinuaciones, de cosas horribles. Hay una narración súper fea de una chica a la que le pide que le sobe los pies, o sea, que le dice como de... Cuando acabemos, porque él ya se vuelve esta parte como casi mesiánica. Endiosada. ¿no? Sí. Sí, esto era totalmente un gurú. Y entonces le pide a esta chica que vaya a su habitación a darle un masaje de pies y después de darle un masaje de pies le pide un masaje de pene, ¿no? O sea, así como de ya de plano. Y él llega a un punto donde se siente tan intocable porque le da, él le da terapias a un expresidente, a Bush. Ahí aparece en el documental. Entonces él le ayuda a practicar y le sana no sé qué tantas madres. Y entonces él se siente tan protegido que ya en las mismas sesiones de yoga va y toquetea a las mujeres, ¿no? Ya así abiertamente enfrente de los demás, ya así. Nunca hubo casos penales, o sea, hubo denuncias presentadas, nunca se le persiguió, hasta donde tengo entendido el güey vive y sigue viviendo y no está preso, ¿no? Entonces está cañón porque justo hablábamos mucho de las religiones, pero a ver, también hay en estas disciplinas como el yoga, ¿no? O sea, también está esto y que además hay estudios que se publicitan como Bikram Yoga, ¿no? Como si hubiera escuelas Padre Maciel, ¿no? El otro día que vimos Camus y yo una taquería que es taquería Diego Armando Maradona y dijimos, güey, ¿por qué le pondrías a tu negocio un nombre asociado a características tan desagradables? Y justo dijo Camus, es como tener una escuela que se llame Marcial Maciel. ¿No? Sí, o sea, ya todo mal. ¿No? Y una serie que estamos viendo Camus y yo ahorita, igual serie documental de Netflix, que va sobre la Iglesia Católica en Baltimore y una serie de abusos sexuales, violaciones, violencia, asesinatos, etcétera, que se llama The Keepers. ¡Es buenísima! Bárbara. Donde justo ahí hay todo un funcionamiento de culto, ¿no? Hay un líder, no necesariamente carismático, pero que inspira mucho miedo, que es el padre Maskell. Que mega autoritario. Muy autoritario, que es sacerdote confesor de una escuela de niñas, ¿no? De una escuela católica de niñas y que viola sistemáticamente a más de 160 alumnas del colegio. Y que pese a que hay quien presenta denuncias, pues la policía estaba coludida, la política estaba coludida, todo está coludido de tal manera que las denuncias nunca progresan a ningún lado. Y son niñas que además, o sea, cuestiones como muy religiosas de, pues es que tú has sido muy mala y eres una prostituta y la única forma de salvarte es a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mi pene, así que tómalo, ¿no? Sí. O sea, unas cosas como súper torcidas y que cuando una monja, la hermana Katy, se da cuenta de esto y ella pretende ir a la policía, pues la matan. De hecho, de ahí empieza la serie con el asesinato de son los primeros 5 minutos de la serie. Con el asesinato de la hermana Katy y cómo se va descubriendo esta red que funciona precisamente como un culto. Entonces, esas son mis recomendaciones. Y pues al margen, si quieren ver un poco más de ficción y un poco más idealizada, pues está la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, ¿no? Ojos bien cerrados, que también va mucho de esta idea, que muy buena. Tom Cruise, Nicole Kidman, ¿no? Y la entrada de Tom Cruise, que es un médico prominente, a un culto ahí medio raro.
no sé si Tom Cruise no se dio cuenta cuando hizo esa película que pues el güey se estaba metiendo en la cienciología. Sí, semejante tarado, güey. Así Inception. Sí, ya estaría en la cienciología. No sé exactamente la cronología de la entrada de Tom Cruise. Yo creo que sí, porque, o sea, él ya estaba ahí desde que estaba casado con Nicole Kidman. No, según yo se metió después del divorcio con Nicole Kidman, porque No, porque precisamente uno de los grandes pedos en el acuerdo de divorcio fue que ella se saliera de la iglesia y que sus hijos, ves que tenían adoptados 2 hijos, nunca se salieron y entonces a ella no la dejaban ni ver a sus hijos, ni esa nada. No la sabía. Porque lo que sí supe, así yo, fíjate, Marta, así que nuestra amiga Nicole Kidman, Fíjate que lo que sí supe o lo que sí leí en algún momento es que Katie Holmes, que también se divorció de él. Ella también, recibió, o sea, ella la metió a huevo a la iglesia esta de la cienciología, recibió amenazas de muerte para ella y para su hija Suri, ¿no? Por dejar y por hablar del culto, y ella es precisamente la que abre la puerta a que se hable de estas como homicidios, y ves que los mandaban como un transatlántico a reparar las láminas del transatlántico. Sí, o a las mamás les quitan a sus bebés, quién sabe cuánto tiempo cuando son chiquitos. Sí, para romper el vínculo materno. Así, horrible. Muy cabrón, ¿no? Y entonces si gente como Tom Cruise y John Travolta puede caer en algo así, pues ¿qué les espera a los simples mortales que se quieren unir a la flor de la abundancia por $5,000 al mes? Sí. Y yo conozco gente poblana que es parte de la iglesia. De la cienciología. Madre. Y es como, ¿cómo tienes el dinero, güey? O sea, porque además esos güeyes para ir subiendo de nivel, les tienes que ir pagando más y más y más y más pues y más. Esa sí es una religión de ricos, tal cual. Y graban todo lo que les dices, güey. Tienen 21,000 material de chantaje. O sea, ya que llegas al último nivel y te enteras de lo que se supone que estás haciendo o en lo que estás creyendo, es una mamada, güey, extraterrestres y madres así. O sea, están muy enfermitos. Pero bueno, pues este ha sido el último episodio de nuestra segunda temporada. Está cañón, a mí se me fue volando. Yo podría seguir, evidentemente. Sí, se me fueron estos episodios volando. Esta temporada se me fue volando y justo queremos abrir a nuestro público la invitación para unirse a nuestro culto, su culto para llevar, ¿no? Con una módica cantidad. Con una módica cantidad inicial de $200 que nos pueden depositar. Ándale, patrocinen. Patrocínenos. Y traigan a sus amigos. Y les van a dar, y van a ir ganando según vayan el nivel, besos de Juano en diferentes lugares. O sea, sí soy. Y tienen que traer a fuerza 4 personas cada uno, o si no, les damos una rebanada de pizza, les damos un poco de rompope que trajimos hoy para la grabación, porque somos unas señoras, trajimos rompope para grabar. Y les hacemos la atenta invitación a que se echen el episodio también de Teorías de la Conspiración, que va muy vinculado a esto, que es de nuestra primera temporada. Y queremos escucharlos porque hemos estado ahí como coqueteando con hacer un live para resolver preguntas o con algún tema o alguna cosa como para interactuar con nuestra tribu, hablando de tribus. Entonces, coméntenos ahí en nuestras redes, les latiría el live, qué quieren que hablemos, se unirían, o sea, cuéntenos qué quieren y para que entre esta segunda y la tercera temporada pues podamos hacer un proyectillo así y estar en vivo con ustedes. O podemos llenar un auditorio, 1,000 varos cada quien. ¡Oh, nice! De repente podemos presentarnos en una explanada gigantesca, 1,000 pesitos por persona, ¿no? Así. En fin, muy bien. Pues, JP, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación especial. No, gracias por invitarme. Aunque estoy aquí todos los programas, pero gracias por hacerme parte del programa por segunda ocasión. Te amamos, Dirito. Sí, te queremos mucho. Gracias. Muchas gracias. Y pues no se pierdan. ¿Dónde te encontramos, Juan? ¿Tus redes? A mí me pueden encontrar en Instagram como @Juan_Aguil, en Twitter como @NutricicJuan y me pueden encontrar en Facebook como Juan Aguilar. Ok, Marto, ¿dónde te encuentran? A mí me pueden encontrar en Twitter como MF_GTZ de Gutiérrez o en Instagram como PsicoMF con P de papá al principio. JP, ¿dónde te encuentran? A mí, @JohnnyColors en Twitter, Instagram y Twitch. Y el otro podcast, el Cuarto y Séptimo Arte, está en todos los servicios más finos de podcast. No te dimos permiso de promocionar tu otro podcast. No te dimos el comercial de traer a tu otra familia. Y bueno, me pueden encontrar en Twitter como @Betzalcoatl y en Instagram como @Psicobetza. Y no olviden seguir nuestras redes oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, @Psicopayevar. Y le agradecemos como siempre a Camus, que aunque hoy fue el único calladito, como siempre le agradecemos que nos haga
toda la parte de la imagen y lleven nuestras redes. Gracias. Y gracias por seguirnos durante esta segunda temporada y los vemos muy pronto. Bye. Bye. Love ya. Adiós.